Dicen que la tercera es la vencida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Tarkan Talks. En esta oportunidad vamos a estar conversando con el doctor Rodolfo Perdomo, quien muy gentilmente desde Uruguay nos va a estar actualizando sobre el marco legal regulatorio del cannabis medicinal en Uruguay y en varios países de Latinoamérica. Recordemos que estos conversatorios son quincenales. La idea es hablar con referentes de la industria para que nos puedan ayudar con información de primera mano a legitimizar y a seguir con este movimiento que la verdad es que cada vez es más grande. A ver si se puede sumar y podemos sacar adelante este conversatorio de una manera digna. Le agradecemos a la gente que se sumó, se cayó y se volvió a sumar, y ahora sí. Doctor, ¿me escuchás? Pablo, buenas noches, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Te escucho perfecto, te escucho perfecto. Bueno, gracias a Dios. Sí, ahora también creo que estamos bien, así que no quiero abusar de tu gentileza, pero si podemos medio que volver a empezar, decía la canción. Totalmente. Vamos como Alejandro Lerner y volvamos a empezar, con mucho gusto. Como Lerner. Con mucho gusto. Bueno, la idea, Rodolfo, era esa, contar por ahí un poco cuáles son las actualizaciones que hubo en este último tiempo, en principio en Uruguay, que es, digamos, donde más empapado estás, y después un poco tocar el resto de los países involucrados en esta reunión. Muy bien. Bueno, antes que nada, agradecerte, Pablo, la invitación, agradecer a Tarkan la invitación y las buenas noches a todos y a todas, y además felicitar a Tarkan por este tipo de interacciones, este tipo de eventos que generan siempre sinergias e intercambios mutuos de conocimiento que siempre son provechosos, siempre son venturosos y siempre colaboran al perfeccionamiento y al progreso de cada uno de quienes participamos. Dicho esto, en realidad comienza mi exposición. No los quiero aburrir con leyes, con números y demás, por supuesto, sí simplemente señalarles que de la única normativa o el único sistema jurídico, ordenamiento jurídico, que puedo hablar con un poco mayor de propiedad y de previsiones, lógicamente el uruguayo, porque soy un abogado uruguayo y que no conozco en precisión, en profundidad, el resto de los ordenamientos jurídicos de los países, más allá de dar un pantallazo, que además también ese pantallazo, y para no repetir charlas, si bien, como dice Mirta Legrand, y ya que estamos con grandes próceres argentinos, el público se renueva, en la anterior charla que sí di para Tarkan, allí sí da un pantallazo más enfocado o apropiado de cada uno de los países y la realidad normativa sobre el cannabis medicinal. Pero para la conversación, para el conversatorio de hoy, me pareció oportuno, me pareció interesante poder contextualizar internacionalmente los últimos cambios o las últimas evoluciones que ha habido en materia de cannabis y sobre todo las expectativas o las esperanzas que eso ha generado en la industria. Yendo al caso particular y concreto de Uruguay, bueno, Uruguay en realidad el cannabis medicinal se rige por la ley 19.172, que es la que legalizó el consumo de cannabis psicoactivo, estableciendo un sistema de reparto de farmacias, que terminaron siendo farmacias, pero en realidad en la ley son puntos de venta, y con una fuerte fiscalización, una fuerte participación estatal mediante el organismo paraestatal de participación en el caso, que es el Instituto de Regulación del Cannabis, el IRCA, ¿bien? Y eso está bajado a tierra al aspecto comercial o al aspecto corporativo mediante el decreto 46 del año 2015, que como su propio nombre lo indica, está un poco antiguo, es pasible de actualizaciones, modernizaciones, adaptaciones, que es lo que diversos actores de la industria y diversos partícipes en la cadena de conocimiento y de valor de la industria del cannabis de Uruguay hemos venido intentando en Uruguay, particularmente, por supuesto, la SECAM, la Cámara de Cannabis Medicinal, que ha hecho un trabajo realmente muy importante, en la cual integro en representación de una empresa que la integra de cannabis, que ha hecho un trabajo muy importante, muy
tenaz y muy interesante, sobre todo con Marco Algorta, su presidente, en realidad presionando en el buen sentido por esas actualizaciones y por el avance de la industria y demás, y es lo que en definitiva esa actualización, esa modernización, todos estamos esperando, sobre todo a la luz de que el 19 y el 20 de diciembre del año 2019, que en realidad tendía a decir mentalmente el año pasado, porque el año de la pandemia es casi que un año de stand-by en la vida de cada uno o en la evolución comercial de las empresas, pero el año 2019 se aprobaron las leyes 19.845 y 19.847, que básicamente son la ley de investigación sobre el cannabis y la ley de cannabis medicinal, de 19.847, del 20 de diciembre de 2019, que crea ciertas nuevas categorías de medicamentos o de vías de administración del cannabis que vienen a ser insertas en el ordenamiento jurídico uruguayo y que con mucha expectativa desde aquel entonces y sobre todo últimamente la industria y los actores relevantes del cannabis han estado bregando, intentando porque esa normativa, esas leyes en definitiva se bajen a la práctica. Bajar a la práctica es reglamentarlas, se reglamenten. Cada una de esas leyes prevía que tenían que ser reglamentadas en el plazo de 180 días a partir del 19 y 20 de diciembre respectivamente. Eso no ha ocurrido, obviamente ha ocurrido una pandemia en el medio y demás, y se está bregando porque algo que no requiere la discusión, la dilación, si se quiere, vaya que si es necesaria, toda dilación que vaya en sentido democrático, pero la dilación que requiere una ley, sino que alcanza con un decreto, en realidad que baje a tierra esas dos leyes, y creo yo puede viabilizar, agilizar, estimular muchísimo la industria del cannabis uruguaya. Sí, lo que ha habido desde este último año a partir del gobierno es una fuerte simpatía y una fuerte empatía, si se quiere, con la industria del cannabis y una total apertura respecto a agilizar y estimular esa industria, que se ha traducido en hechos concretos en 2 decretos del año pasado que viabilizaron, que permitieron la exportación del stock de cannabis medicinal uruguayo, las empresas que así lo acordaron y pudieron hacerlo. Básicamente, en realidad, salvo una de ellas, que además se dedica al cannabis psicoactivo, las que no son sobre el cannabis psicoactivo, todas, absolutamente todas, han vendido ese cannabis a Suiza con destino consumo mediante cigarrillos. Cannabis, estamos hablando de cannabis no psicoactivo, básicamente cannabis en la jerga lo que se llama con CBD, para ser fumado, en realidad por el efecto relajante, antiestresante y demás que la sustancia como el CBD tiene. Bien, o sea que en definitiva ese breve panorama, no los voy a aburrir justamente con leyes, decretos y esas cuestiones uruguayos, anda por ahí y básicamente lo que todos estamos esperando es una actualización o modernización de la normativa que ya ha sido anunciada por el gobierno y demás, pero que no se ha terminado de concretar para poder dar un impulso a la industria del cannabis que el gobierno y el Uruguay todo y el sistema político todo en definitiva, porque es bueno recordar que estas 2 leyes de diciembre del año 2019 que yo mencioné fueron votadas. Creo que hubo una abstención y demás, pero por unanimidad prácticamente del sistema político, no hay oposiciones a ese tema, en realidad, en términos generales, con respecto al desarrollo de la industria del cannabis, por lo cual es importante que eso se pueda regular a la brevedad. Sí, también en este interín ha habido, sí, por parte del gobierno también, por parte del Estado uruguayo, la aprobación del decreto 282 del año 2020, de 5 de octubre de 2020, que es un decreto que, y eso sí, tiene gran relevancia para toda América Latina, que sé que varios amigos de América Latina nos están viendo, porque sé que esa vocación regional y si se quiere global de Tercan está en cada uno de sus planeaciones y cada uno de estos eventos y las demás actividades que organiza. Ese decreto 282 del año 2020 lo que hace es posibilitar que Uruguay se establezca, en términos gruesos, no vamos a ir a la técnica, como un hub internacional de reparto, de distribución de cannabis. Permite que venga cannabis de cualquier otro punto del orbe y que se haga packaging, se hagan pequeños tipos de operaciones materiales a los efectos de preparar ese producto, enviarlo, remitirlo a distintos lugares, sobre todo Latinoamérica, sobre todo, por supuesto, por su ubicación geopolítica, Brasil y Argentina. ¿Bien?
En Argentina, precisamente, y muy vinculado con esto, en Argentina le otorga más relevancia a las posibilidades comerciales que ofrece este decreto 282 del año 2020, nada más y nada menos que el anuncio de Alberto Fernández en el mensaje que diera al Congreso de la Nación ayer, de que se va a mandar un proyecto de ley por parte del Ejecutivo que va a legalizar y a organizar el cultivo y la producción y la investigación de cannabis medicinal. O sea que sería ya es una gran señal respecto al mercado del cannabis y prevé nada menos que, habrá que ver en qué términos se redacta esa ley, en qué términos termina siendo aprobada, pero la posibilidad potencial de la apertura de un mercado pudiente de nada más y nada menos que 45 millones de personas. Después, ya más, no yendo al panorama particular, como les decía, de los ordenamientos jurídicos de cada uno de los países latinoamericanos, porque ya les digo, en realidad eso justamente fue el objeto de la charla anterior, que en el Congreso de Tercán tuve el honor de ser invitado. Sí me parece bien relevante expresar el contexto internacional que a la industria del cannabis en Uruguay y en todo el mundo, básicamente, le da grandes esperanzas. ¿Cuál es este contexto internacional? Bueno, yo creo que en realidad la industria del cannabis no podía haber arrancado su año, este año 2021, de mejor manera. ¿Por qué? En primer lugar, y sin ánimo de ingresar en discusiones políticas, pero por el triunfo de Biden en noviembre del año pasado en las elecciones de Estados Unidos. Si bien Biden personalmente sí ha tenido una visión contraria al cannabis y a las drogas tiempo atrás y demás, a nadie escapa que el Partido Demócrata tiene una visión mucho más liberal, mucho más progresista si se quiere, mucho más aperturista respecto de el cannabis que la que tiene el Partido Republicano y en particular Trump. Por lo cual, en esas conversaciones de pasillo y en esos artículos internacionales que circulan por internet de diversos especialistas de la materia, está ahí aparentemente apareciendo la eventual, que es lo que todo el mundo espera, legalización federal del cannabis en Estados Unidos, o por lo menos un paso hacia eso, que sería algo absolutamente trascendente, absolutamente fundamental para librar, correr, excluir la piedra que hoy en día obtura, impide al cannabis, a la industria del cannabis, acceder básicamente al sistema financiero, que es el gran talón de Aquiles de la industria del cannabis, porque como no está autorizado a nivel federal la industria del cannabis, los bancos internacionales estadounidenses, con los cuales básicamente aquí en Uruguay, por ejemplo, pero estimo que en gran parte de Latinoamérica trabajan como corresponsales de los envíos de dinero y la operativa bancaria internacional de los bancos uruguayos, no permiten que empresas dedicadas al cannabis tengan cuentas en los bancos locales, y eso excluye, en definitiva, a las empresas de cannabis del sistema financiero, que vaya si es un talón de Aquiles, vaya si es un gran hándicap que las empresas están dando. Eso en primer lugar, 4 de noviembre o 3, no recuerdo exactamente, del año pasado, las elecciones de Estados Unidos, que además en realidad creo que por primera vez en la historia tardaron bastante más en resolverse, se terminó resolviendo en una forma no del todo pacífica, por decirlo menos, en enero de este año. Bien, pero a su vez también a eso le tenemos que sumar que el 2 de diciembre del 2020 pasado, la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión de Estupefacientes, la Organización de las Naciones Unidas, por 27 votos contra 25 y una abstención, excluyó al cannabis de la lista 4 de la Convención de Estupefacientes del año 1961. Bien, la lista 4 es la que contiene las drogas más dañosas, más adictivas y que tienen un particular poder de adicción, y por eso son incluidas en esa lista 4, concretamente como la heroína. Sí la mantuvo en la lista 1 de esa Convención Internacional de Estupefacientes, lo cual no es una buena noticia, pero no deja de ser un paso importante en la apertura que se hace respecto de las mentes, en realidad, y el contexto y el consenso internacional respecto del cannabis. A su vez,
tan solo 2 días, esto fue un miércoles, 2 de diciembre, y el viernes, de regalo de fin de semana y de regalo de fin de año, en realidad la Comisión Europea, nada menos, emitió una orden, en realidad una opinión, en el sentido de que el CBD, es decir, el contenido, no el principio activo, no psicoactivo del cannabis, que psicoactivo sí es el THC, el CBD no es reputado, no es considerado una droga y por ende debería ser de libre comercio dentro de los países del bloque. Eso justamente fundado a su vez en una decisión jurisdiccional de la Unión Europea. ¿Qué relevancia tiene esto? Bueno, la Comisión Europea es el brazo ejecutivo, básicamente, de la Unión Europea. Hoy en día la que lo representa es Ursula von Leyen, y es la que da la opinión, en definitiva, de la Unión Europea en los diversos temas que le atañen, que a su vez también tiene facultades para proponer legislación en el marco de la Unión Europea, y etcétera, etcétera. Bien, pero ciertamente que es, para ponerlo en términos gruesos, la opinión de Europa, nada menos que en ese tema. De manera que abre posibilidades comerciales futuras importantes respecto de Europa y enmarca un entorno y un contexto internacional por demás favorable para la industria del cannabis en este comienzo del año 2021. Por eso, con relación a Uruguay, tanta esperanza respecto a que esa normativa pueda ser modernizada, pueda ser actualizada, y bueno, nada menos que sumado al anuncio de ayer de Alberto Fernández en Argentina. Bueno, en Colombia el cannabis ya está legalizada la producción y el cultivo de cannabis. Lo que sí no está permitido es la exportación de la flor de cannabis, del resultado de ese cultivo. Anda en la vuelta un proyecto de proyecto normativo para permitir esa exportación, lo cual colaboraría el mercado lo cual vendría a traer más producción al mercado internacional de cannabis, incrementaría en cierta manera la producción internacional de cannabis y el mercado global de cannabis, sin perjuicio de que obviamente sería una competencia directa para la producción de los otros países, concretamente Uruguay. Hasta donde finalmente al parecer no se estaría aprobando y eso, pero bueno, en definitiva es, como les decía, sobre un ordenamiento jurídico, sobre una ley en realidad extranjera que no es la uruguaya y sobre la cual no puedo opinar con propiedad. Así que ese es un poco el panorama nacional, sobre todo uruguayo, e internacional, sobre todo, que me parece mucho más interesante, mucho más atractivo, y que enmarca esta gran esperanza que puede tener la industria del cannabis para este año 2021 y los años venideros, pero particularmente para este año, sobre todo si lo podemos aunar a, bueno, la noticia del comienzo del fin de la pandemia, la vacunación que felizmente viene avanzando a distintas velocidades en nuestros países, y esperemos que a la mayor velocidad eso se pueda terminar y podamos volver a la normalidad y sobre todo a la actividad económica que eso permitía, y justamente poder la industria del cannabis acompasar y avanzar a la par de esa normalización comercial que puede venir. Bien, y respecto a cada uno de los ordenamientos jurídicos y demás, como les decía, si bien hasta a mí me parece un poco aburrido el tema, si ustedes quieren lo pueden ver en esa anterior charla de Tercan, que hace no mucho tiempo también tuve el honor de ser invitado. Como Pablo me ha dicho que la idea en realidad era un intercambio un tanto informal, y les pido disculpas por todas las palabras un poco circunspectas o formales que pude haber utilizado por mi formación profesional. Estoy a las órdenes si quieren para hacer un breve intercambio sobre participaciones, preguntas. Pablo también consideraciones, aportes o observaciones. Encantado de la vida, tampoco quiero hacerla muy larga, sobre todo por ustedes. Yo encantado de la vida, pero porque ya es más bien tarde, así que por mi parte es un honor y un placer participar. Rodolfo, clarísimo. Yo te quería hacer una pregunta más e invitar a la gente que nos está viendo si les interesa hacer alguna o tiene alguna duda para que aclare el doctor. Él está predispuesto a hacerlo. Doctor, yo quería saber, ¿vos cómo ves, cómo proyectás el panorama para este año 2021 y el 2022? Más allá de digamos, una percepción tuya, ¿qué es lo que imaginás? ¿Cómo imaginás la industria?
Bueno, es un poco complicado, obviamente, hacer esa prognosis, pero yo la imagino creciendo. A ver, yo creo que básicamente todo el mundo en realidad la imagina creciendo. El tema es lo único en realidad que resta definir es la velocidad, porque de perspectivas buenas a excelentes son las únicas que se tiene con respecto a la industria global del cannabis. Obviamente ahí va a haber gente que le va a ir mejor, va a haber gente que le va a ir peor. Pero yo creo que la industria la imagino creciendo, la imagino que la eventual, la cantidad de pasos que se pueda dar hacia todo lo que se parezca a una legalización, admisión o admisión federal del cannabis en Estados Unidos va a ser el gran eyector de la industria hacia el progreso y hacia el futuro, pero la imagino creciendo y creo que cada uno de los países de Latinoamérica vamos a tener que ingeniárnosla y espero que se puedan generar consensos entre los países y entre los intereses de los países para poder atraer inversiones en esa materia, porque creo que justamente por condiciones de suelo, de clima naturales y hasta en ciertos países socioculturales, en realidad Latinoamérica está particularmente bien posicionado con respecto a esta industria y creo que podemos liderar cada uno con su perfil, esta industria que claramente va a crecer mucho en el futuro y eso creo que no le quedan dudas a nadie. El tema en realidad es a qué velocidad. Está clarísimo. Rodolfo, ¿no pensás que actuar como un bloque, por ahí los países que más avanzados estén de nuestra región y que por ahí Uruguay se ocupe de lo que mejor hace dentro de la industria, Argentina de lo suyo, Colombia de lo suyo y Perú y Panamá, y como actuar como en un bloque donde haya mejores lugares para cosechar, se coseche, donde haya más tecnología, se pueda hacer los productos y donde ya se pueda distribuir, como nombraste recién, el eslabón uruguayo para poder recibir y sacar a otros países, o sea, trabajar en un bloque, ¿no? Me parece que sería algo importante porque creo que hay buenos recursos en toda la región. El tema, me parece, lo que falta es eso, es tejer unas redes más firmes para que después no vengan de otro lado con más dinero y nos ventajen o se lleven lo mejor de acá y nos dejen sin nada, ¿no? Totalmente, totalmente. Ciertamente, en realidad que creo que poder aprovechar las ventajas naturales de cada uno de los países o las posiciones que ya ha avanzado cada país con respecto a otros en beneficio de todos es lo que deberíamos hacer. Obviamente que suena fácil decirlo, pero no es tan fácil hacerlo. Entonces ahí ya entran a tallar diversos intereses comerciales y demás, incluso también posiciones personales o posiciones ideológicas. Claramente, por ejemplo, el gigante en Latinoamérica es Brasil, 220 millones de personas, la novena o décima economía mundial, y obviamente por la posición ideológica que sostiene su presidente con relación al cannabis, no se vislumbran mayores aperturas con respecto al tema, pero obviamente que ese sería un actor fundamental. Pero yendo a la pregunta, sin duda que actuar como un bloque y coordinar las ventajas y las fortalezas y debilidades de cada uno de los países y cada uno de los actores en materia de cannabis sería fundamental. Y en ese sentido, ya que me hace el pie, me permito hacer una invitación. Yo soy el responsable de la Comisión de Comercio Exterior de la SECAM, de la Cámara de Cannabis Medicinal, que integro con otros compañeros de las otras empresas uruguayas, y me permito hacer una invitación que en realidad desde SECAM ya se ha intentado hacer en cierta manera y se han tendido algunos puentes a el resto de las organizaciones, de las gremiales empresariales de cannabis en América Latina, a generar diversos eventos, diversos vínculos, diversos lazos, diversas sinergias para poder entre todos estructurarnos mejor para poder sacar mejor provecho a esta industria creciente y naciente, si se me permite, que sin duda va a ir en beneficio de todos. Rodolfo, está clarísimo. Ahora sí no te vamos a robar más tiempo y te agradecemos enormemente la buena voluntad, la predisposición, por los problemas técnicos que tuvimos. Por favor, así que no fue ninguno.
Bueno, y obviamente seguimos comunicados y nos estamos viendo. Si querés dejar alguna vía de comunicación para la gente, para cualquier cosa que te pueda contactar, fantástico. Bien, perfecto. Básicamente es la página del estudio, perdón, www.perdomoabogados.net. Allí pueden contactarse conmigo, con cualquier otro de los abogados asociados del estudio, con mucho gusto. Y quedo a las órdenes por cualquier, más allá de, por supuesto, mi Instagram, las redes, por supuesto, LinkedIn y demás, pero quedo a las órdenes, sobre todo Pablo con ustedes y con Tarkan y con todos los asistentes para cualquier cosa que pueda aportar, que disfruto mucho verdaderamente este tipo de eventos y te lo agradezco nuevamente. Gracias a vos, Rodolfo, por todo. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por el apoyo y nos estamos reencontrando en 15 días en una nueva edición de Tarkan Talks. Los invitamos también a ver las conferencias y estas charlas en el canal de YouTube, que es el canal de Tarkan. Gracias, Rodolfo, nuevamente. Buenas noches. Vamos arriba. Gracias. Gracias, Pablo. Muchas gracias a todos y todas. Que descansen, que duerman bien. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, hasta luego. Chao. Chao, chao.